o sea, para catalogarlo como taquicardia, una frecuencia cardíaca fetal basal que se repita. Miren ustedes aquí, en la frecuencia cardíaca decimos que esta es taquicardia porque tenemos nosotros por lo menos más del 50% de la frecuencia cardíaca fetal de este ejemplo en una frecuencia más de 160. Vamos a poner que aquí sea 160, normalmente es así. Y ustedes van a encontrar en los monitores fetales que esto está entre 120, ¿ya? Pero nosotros ya sabemos que podría llegar hasta 110, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Y esto es importante precisar, porque hay muchos errores en los que las frecuencias cardíacas fetales, basales, están súper bien dentro de este parámetro. Vamos a poner aquí un ejemplo. Y de repente, hacer esto. Entonces, el profesional dice, bebé con taquicardia. Y tú le dices, ¿por qué? Por esto. La frecuencia cardíaca llegó hasta 160, 170. Y eso es incorrecto y muchas de las veces hemos visto ese error en las transferencias de los médicos generales que están haciendo su rural en el asunto de la frecuencia cardíaca. Entonces, es importante que ustedes sepan ese pequeño asunto para poder saber cuándo catalogar nosotros adecuadamente una taquicardia. Y lo mismo pasa con la bradicardia. Y aquí hay un ejemplo súper claro. Ven cómo durante más del 50% del monitoreo fetal se encuentra una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo esto toma importancia esto después de la valoración del monitoreo. Dos cosas que son importantes que ustedes entiendan. Dos conceptos importantísimos, la taquisistolia. Porque la taquisistolia es el aumento de la frecuencia el aumento de la frecuencia de las contracciones uterinas en 10 minutos. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante esta taquisistolia? Porque si nosotros nos estamos enfrentando a una taquisistolia, seguramente podríamos estar frente a dos escenarios principales. El primero sería estar frente a un desprendimiento de placenta normoinserta, porque la taquisistolia, vamos a ver un ejemplo más adelante, es, miren, nosotros para saber, y esto es pregunta de examen, para saber una labor de parto, decimos nosotros entre 3 a 4 contracciones en 10 minutos. Vamos a hacer un corte súper general aquí de la mitad del monitoreo. Y podemos decir que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contracciones en 10 minutos. Y ustedes dirán, ¿por qué pasa esto? Dos causas. O la taquisistolia puede ocasionar un desprendimiento de placenta normoinserta, o la taquisistolia puede ser causa de un desprendimiento de placenta normoinserta o ser causada por un desprendimiento de placenta normoinserta, porque no es normal que el útero esté súper tónico y súper contraído. Una de las causas puede ser iatrogénica, cuando nosotros estamos utilizando oxitocina para la conducción de la labor de parto y por un error involuntario ponemos una dosificación inadecuada de la oxitocina al paciente y ocasiona una hiperestimulación uterina, aumentando el número de contracciones. Pero también hay patologías que ocasionan que haya esta hiperestimulación. Y una de ellas es el desprendimiento de placenta normoinserta, que hace que el músculo uterino se irrite y comience a tener este tipo de contracciones. Ahora, ¿por qué es importante el monitoreo fetal electrónico? Porque recordemos que la única vena que traslada sangre oxigenada al bebé es la vena umbilical y cada contracción uterina contrae todos los vasos sanguíneos del útero, ocasionando una disminución de la entrega de oxígeno al espacio intervelloso, ocasionando que al bebé le llegue menos oxígeno. Imagínense ustedes estar en una piscina y se sumergen o se tapen la nariz en 10 minutos 4 veces durante 30 segundos. Tal vez no pase nada. Pero ¿qué tal si durante ese minuto ustedes se tapan la nariz durante 1 minuto 8 veces? O sea, quiere decir que de los 10 minutos ustedes estarán 8 minutos sin oxígeno. Entonces eso es lo que le pasa al bebé.
Y es muy importante porque si ustedes encuentran esto cuando estén terminando o se encuentran esto en una rural, ustedes tienen que decir, a ver, es que es iatrogénico, es decir, si está puesto oxitocina, cierro la oxitocina y le hidrato a mi paciente. Tal vez las contracciones se dan. Pero si yo encuentro una paciente que viene así a mi consulta, yo tengo que estar pensando o que se desprendió la placenta o que se tomó algo, ¿no es cierto? Hay estudios que indican que las pacientes al final del embarazo, casi todas, especialmente en las zonas rurales, consumen aguas aromáticas, canela, ese tipo de cosas para, según ellas, tener un mejor desarrollo de la labor de parto, pero ocasionan estas taquicistolias terribles que terminan desprendiendo la placenta. O ustedes tienen que ponerse alerta porque si es que esa señora sigue con estas contracciones, el bebé va a tener menos oxígeno y va a tener alteraciones fetales. O puede desprenderse la placenta. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes puedan identificar esta taquicistolia en el monitoreo fetal. ¿De acuerdo? Déjenme borrar esto. Muy bien. Me van preguntando a las hermanos si es que no hay alguna pregunta, ¿ya? Ahora, la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Son fluctuaciones de la frecuencia cardíaca fetal sobre una línea de base. Y yo siempre, bueno, hay algunos textos que ustedes encontrarán en donde dicen que ya no debería utilizarse esta definición de variabilidad ausente, mínima o moderada. Sin embargo, por situaciones docentes debería tenerse todavía esta clasificación y ustedes ya van a entender por qué. Miren, la variabilidad mínima es cuando la amplitud de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la oscilación de la frecuencia cardíaca es menor o igual a 5 latidos por minuto. La variabilidad moderada cuando la amplitud está entre 6 y 25 latidos y la saltatoria cuando la amplitud está mayor a 25 latidos. Ahora vamos a ver un ejemplo para que entiendan ustedes súper bien. Miren, acordémonos que nosotros decíamos que hacia arriba, cada cuadradito hacia arriba, era latidos. Y decíamos nosotros que cada uno de estos cuadraditos equivalía a 5 latidos. ¿De acuerdo? Miren aquí, vamos a ver este cuadradito, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio con este cuadradito. ¿Será que esta frecuencia cardíaca se elevó más de 5 latidos? No, se ve súper claro. Vamos a ver en este otro ejemplo para que puedan entender mejor. Vamos a dibujar el cuadradito aquí. Miren este cuadradito. Sí, la frecuencia cardíaca se termina elevando aquí 5 latidos, pero aquí más, 5, 10, 15. Vamos a ver la ausencia de variabilidad. Miren, aquí definitivamente no tiene variabilidad. Entonces, ¿qué es la variabilidad? La oscilación de la frecuencia cardíaca fetal sobre una línea de base. Eso quiere decir que estos ascensos, estos descensos de la frecuencia cardíaca fetal se llama variabilidad. En esquema, yo podría decir que esta es la frecuencia cardíaca fetal basal y las oscilaciones son los ascensos y los descensos de la frecuencia cardíaca fetal sobre una línea de base. Esta podría ser una variabilidad moderada, de grandes oscilaciones, perdón. Esta podría ser una de medianas oscilaciones. Esta podría ser una de pequeñas oscilaciones. Y esta puede ser una de mínimas oscilaciones. Bueno, entonces es súper sencillo. En los ejemplos, ustedes van a poder entender con mejor exactitud este asunto. Dominic. Doc, o sea, lo de la variabilidad se tiene que ir sumando dependiendo cuántas veces ha aumentado ha oscilado la frecuencia del feto. Una pregunta. A ver, vamos a ver un ejemplo de un monitoreo. Mira, este es un ejemplo de un monitoreo clásico. ¿Ya? Es un monitoreo normal. Tú podrías decir aquí, ¿qué tipo de variabilidad es esta variabilidad de este monitoreo? Bueno, lo podríamos decir nosotros por ver qué es lo que más se repite en este patrón. Vamos a ver. Vamos a ver dónde encontramos nosotros frecuencias cardíacas, perdón, variabilidad mínima. Miren, aquí hay una variabilidad mínima. Vamos a verla en cuadrado. ¿Dónde habrá otra variabilidad mínima? Miren, aquí hay otra variabilidad. ¿Dónde encontraremos
Tenemos otra variabilidad mínima. Espérenme un minuto. Aquí encontramos otra variabilidad mínima. Vamos a ver la variabilidad moderada. Encontramos aquí. Y esta la vamos a cerrar mejor en un círculo. Variabilidad moderada. Variabilidad moderada. Variabilidad moderada. Vamos a la variabilidad de grandes oscilaciones. Variabilidad de grandes oscilaciones en un rectángulo. Variabilidad de grandes oscilaciones. Y tenemos otra moderada. Vamos a ver por qué. Porque esta es de grandes oscilaciones. Miren, cada cuadradito equivale a 5 latidos. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 10, aquí tenemos 15. Vamos a ver por qué esta es moderada. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 10. Vamos a ver por qué esta es pequeña. 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el patrón que en este monitoreo más veces se repite? Es este. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y tenemos 4 veces que se repite este patrón. ¿Cuántas veces la variabilidad mínima? 1 y 2. ¿Cuántas veces la de grandes? 1 y 2. Entonces, el patrón que más se repite de variabilidad en este monitoreo es la variabilidad de moderadas oscilaciones. Entonces, eso debemos nosotros reportar y vamos a indicar cómo se reporta esto. Entonces, está súper claro este asunto, ¿no es cierto? En los 20 minutos del monitoreo, ¿cuál es el patrón que más se repite? ¿No es cierto? Ahí es la variabilidad del monitoreo, ¿no es cierto? Ya vamos a llegar a los ejemplos para que ustedes puedan entender. Diana. Justo eso le iba a preguntar sobre cuándo se llama trazado sinusoidal y decía también que era patológico solamente en mujeres con RH negativas sensibilizadas. Entonces le quería preguntar eso, ¿por qué? Bueno, el patrón sinusoidal es patológico completamente, porque el patrón sinusoidal se da solo en una patología, y esa es en anemia fetal. En anemia fetal. Y cuando se da una anemia fetal, cuando existe una incompatibilidad de RH, madre RH negativa, feto RH positivo, el sistema inmunológico, por muchas de las cosas que ustedes aprenderán en el internado, ocasiona que las células maternas o el sistema inmune materno destruya los eritrocitos, por eso antes se llamaba eritroblastosis fetal, a los eritrocitos del bebé, ocasionando una anemia. Y una anemia severa que el bebé no puede adaptarse. Eso ocasiona que el bebé exista una disminución en la entrega de oxígeno en el bebé, porque quienes entregan el oxígeno al bebé realmente son los eritrocitos. Entonces, este patrón es súper clásico, es como olas. Ustedes dirán, ¿y eso no podría ser moderadas oscilaciones? No. Y ya van a ver por qué. Entonces, vamos a ver el patrón pseudosinusoidal. Miren, estas sí podrían ser oscilaciones. La diferencia de este pseudosinusoidal del sinusoidal es que el uno es en forma de olas. Este es en forma de dientes. Es súper sencillo poderle identificar. Yo he visto 2 veces en mi vida el patrón sinusoidal. Ahora, con el advenimiento de la medicina materno-fetal, es muy complicado que tengamos nosotros patrones sinusoidales en un monitoreo fetal, porque el diagnóstico prenatal de incompatibilidad de RH es mucho más temprano. El diagnóstico prenatal de anemia fetal es mucho más sencillo y fácil de lo que se veía antes. Claro, ustedes encontrarán en el rural pacientes que no tienen ningún control prenatal, siendo RH negativas, sin ninguna ecografía, entonces tal vez encuentren ese patrón. Es importantísimo que ustedes lo sepan, ¿de acuerdo? Entonces el patrón pseudosinusoidal se da en patologías como la hipotensión fetal o analgésicos tipo opioides de la madre o movimientos bucales del feto, generalmente chupeteo. Entonces no es patológico, en cambio el sinusoidal sí es patológico. Van a poder aclarar esta duda cuando veamos los ejemplos, ¿cierto? Ahí es la única manera en que ustedes van a poder entender esto de la sinusoidal o de no sinusoidal, ¿de acuerdo?
Otro de los parámetros que ustedes van a ver son las aceleraciones, que son aumentos de la frecuencia cardíaca fetal sobre una línea de base, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es que en algunas bibliografías dicen, no, ya no describamos el patrón sinusoidal, ya no describamos la frecuencia cardíaca fetal basal, ya no describamos la variabilidad y ya no describamos las aceleraciones, porque prácticamente es lo mismo. Miren, esta sería una aceleración. Ustedes dirán, pero no me dijo usted que eso era una variabilidad de grandes oscilaciones. Sí, ese es uno de los parámetros por los cuales dice cierta bibliografía que no deberíamos de utilizar el de medianas, moderadas y grandes oscilaciones, porque ya está implícito en la reactividad. Sin embargo, yo considero que es muy importante esto por términos de interpretación. Y ustedes, cuando estemos interpretando los monitoreos, me van a dar la razón. Miren, es el ascenso de 15 latidos de la frecuencia cardíaca fetal. Miren, aquí está 5, 10, 15, que por lo menos sea en 15 minutos. Acuérdense que cada cuadradito hacia acá medía el tiempo y cada cuadradito equivalía a 30 segundos, ¿recuerdan? Porque 2 cuadraditos de estos eran 1 minuto. Entonces aquí está una reactividad. Otra reactividad está acá, miren. 5, 10, 15, y esto sería 1 y 2 cuadrados, ¿de acuerdo? Y lo mismo aquí, 5, 10, 15, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la reactividad. Vamos a ver después qué es este asunto de la reactividad también con los ejemplos que van a entender súper bien. Las desaceleraciones, es importante que entiendan ustedes también que las desaceleraciones son disminuciones de la frecuencia cardíaca fetal sobre una línea de base, pero que tienen una adecuada amplitud, o sea, que son amplias, y ahora vamos a entender a qué se significa con amplias. Las partes de una de las desaceleraciones, una rodilla inicial, ustedes acaban de ver aquí una rodilla inicial, una rodilla terminal, que es la que está aquí. Esta sería la amplitud de la desaceleración, y el pico máximo de descenso de la frecuencia cardíaca se llama nadir. Es otra cosa importante que debemos saber en la desaceleración, este punto máximo de la frecuencia, de la contracción, que se llama ACME. Entonces, el ACME y el nadir son dos terminologías muy importantes al describir nosotros una desaceleración, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es esto aquí de la desaceleración y del nadir? Vamos a ver. Miren, nosotros vamos a ver una desaceleración aquí. Nosotros para poder saber las desaceleraciones se clasifican en 3. Desaceleraciones tempranas, desaceleraciones tardías y desaceleraciones variables. Las desaceleraciones tempranas son las desaceleraciones que coinciden, el ACME de la contracción coincide con el nadir de la desaceleración. Entonces, si yo pongo un esquema, un momento que está fallando este puntero. Si yo pongo un esquema, diría yo que la frecuencia cardíaca está así y comienza hacia una rodilla y comienza a desacelerar. Y nosotros vemos que la desaceleración del bebé toma tiempo, porque miren esa amplitud que tiene esa desaceleración. El bebé comienza a recuperarse por mecanismos de adaptación propios, hace una nueva rodilla y sigue su frecuencia normal, ¿de acuerdo? Coincide con la contracción, por supuesto, porque existe aquí un aumento de la contracción uterina y continúa el andar de esta actividad uterina. Entonces, miren cómo coincide, es una mirada en espejo. Miren lo que sucede en el ejemplo de la izquierda, ¿no es cierto? Encuentra una frecuencia cardíaca fetal basal, luego desacelera, luego se recupera el bebé, y esta contracción uterina pasa mucho antes de la contracción, perdón, del nadir de la desaceleración. Eso quiere decir que esta, que está aquí a su izquierda, es patológica, y esta que encuentran ustedes a su derecha es fisiológica. ¿Por qué pasa esto? Porque, acuérdense, cada contracción uterina resta oxígeno al bebé, ¿cierto? Porque todos los vasos sanguíneos del útero se contraen, entregando menos oxígeno al bebé por medio de la vena umbilical, ¿de acuerdo? Entonces, si el bebé está sano, el bebé después de esa hipoxia o esa hipoxemia transitoria que tiene el bebé en la contracción uterina, al bebé no le pasa nada, no desacelera. Pero un bebé que sí está afectado y que tiene algo, después de la contracción uterina, disminuye su frecuencia cardíaca fetal. Y lo disminuye por tiempo.
¿Ya? ¿Y por qué las fisiológicas? Porque recuerden muy bien en el inicio de la anterior semana, cuando hablábamos en el inicio de la charla del monitoreo fetal, decíamos que la frecuencia cardíaca fetal basal estaba sujeta a balances en los sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Entonces, si el bebé en la labor de parto se comprime la cabeza, se comprime el cordón umbilical o se estira el cordón umbilical dentro de la labor de parto, ocasionará que exista el reflejo vagal suficiente para que el sistema nervioso parasimpático actúe y exista un descenso de la frecuencia cardíaca fetal, pero no patológica, ¿no es cierto? Muchas de las veces coincide con las contracciones uterinas porque cada contracción uterina hace una contracción del músculo, comprimiendo la cabeza fetal más aún, aumentando el reflejo vagal y desacelerando. Cuando vemos una desaceleración con mirada en espejo, decimos que es fisiológica. Cuando vemos una desaceleración, como acaban de ver en el ejemplo de la izquierda, significa que es patológica, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, ahora, Doménica. Doc, ¿y pueden haber desaceleraciones antes de que haya la contracción también? Claro, sí, pueden haber que esas son las variables. Ya vamos a ver después. Sí, muy buena pregunta, pero eso ya le dejo para después. A ver, déjenme un momentito que está fallando. Ya, ahora. Yo he visto muchas veces a especialistas en el hospital, donde yo estoy, en muchos hospitales, de hecho, donde yo estaba, que dicen, a ver, vamos a ver, voy a poner un ejemplo, aquí está una desaceleración, perdón, una frecuencia cardíaca basal, empezamos una desaceleración, ¿no es cierto? Ya. Tenemos aquí una contracción uterina. Y entonces, yo he visto casos muy dramáticos en bebitos que se han muerto dentro del útero en la fiscalía, porque he tenido la oportunidad de hacer auditoría o ser perito en estos casos. Y un ginecólogo dice ahí, oiga, pero ¿por qué no se dio cuenta que el bebé estaba mal? Miren ese monitoreo fetal electrónico. Es un monitoreo patológico, porque es un monitoreo con una desaceleración tardía. Y entonces el otro colega dice, no, para mí es una desaceleración temprana. Y entonces el otro dice, no, para mí es una tardía. Y es gracioso verles cómo comienzan a ver como que estuvieran viendo una radiografía del monitoreo fetal, cuando por algo es un monitoreo con un papel milimetrado. Voy a hacer mejor esta desaceleración para poder entender mejor, ¿ya? Para poder entender mejor el ejemplo. Entonces tenemos aquí una variabilidad, ¿no es cierto? Tenemos una rodilla anterior y comienza a desacelerar. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si yo dijera ahorita al auditorio, ¿qué se imaginan que es esta frecuencia, esta desaceleración temprana o tardía? O sea, nosotros no deberíamos dudar, ¿de acuerdo? Y no deberíamos dudar por la sencilla razón de que el papel es milimetrado y por algo el papel es milimetrado. El papel es milimetrado para poder entender esto. Trazo una línea en la mitad del nadir de la contracción y trazo una línea en la mitad del acme de la contracción y uno con líneas entrecortadas entre el uno y el otro. Si este, que se llama decalaje, es mayor a 2 cuadraditos, estamos frente a una desaceleración tardía. Si es menor a 1 cuadradito, estamos frente a una desaceleración temprana. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a ver. La norma nos dice algo para que no nos olvidemos como una mnemotécnica. Si nosotros estamos, porque esto ya es universal, ¿cierto? Si es que la desaceleración es mayor a 1 cuadradito, 1, no 2, la desaceleración es tardía porque estamos hablando de más de 16 segundos, y si es menos de 16 segundos, o sea, menos de 1 cuadradito, la desaceleración es temprana. Miren, vamos a poner el ejemplo de aquí. Miren, esto tiene 1 cuadrado, esto tiene 2 cuadrados, esto tiene 3 cuadrados. Eso quiere decir que esa desaceleración es patológica porque es tardía, ¿cierto? Y en el ejemplo que les acabo de decir yo, la discusión en la fiscalía se terminaría
Si es que yo supiera identificar un monitoreo fetal frente a un papel milimetrado adecuado, trazo una línea en el medio, trazo una línea en el medio, junto esto de aquí, esto es menos de un cuadradito, es la desaceleración es temprana y me libro de la fiscalía porque digo, ese monitoreo es normal. Las desaceleraciones tempranas son fisiológicas, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a las desaceleraciones. Y la desaceleración variable, que es lo que preguntaba Doménica, esa no tiene relación con las contracciones uterinas, ¿de acuerdo? Hay algunas que tienen relación con las contracciones, otras que no tienen relación con las contracciones. Esas se llaman desaceleraciones variables, ¿de acuerdo? Entonces tú me dices, ¿y podrá ser que una desaceleración exista sin contracciones uterinas? Claro. Y esa es recontra patológica, porque si ustedes acaban de escuchar, si es que existen contracciones uterinas y existe disminución de la entrega del oxígeno al bebé, hay desaceleraciones fisiológicas o patológicas, imagínense que esté desacelerando el bebé sin contracciones, sin nada. Entonces eso significa que el bebé realmente está afectado, ¿de acuerdo? Ahí encuentran desaceleraciones variables, ¿de acuerdo? Hay unas que están en relación a las contracciones, como la primera que ustedes ven ahí, y otra que está ahí sin relación a las contracciones, lo que preguntaba Doménica, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver la categorización del Colegio Americano de Ginecobstetricia y con esto vamos, yo creo que a ir terminando. A ver, vamos a regresar a nuestro Word, que estaba por acá, al Word que elaboramos nosotros la anterior semana. Cierto, estaba por aquí. Muy bien, y recordemos que esto es lo que habíamos hecho en la anterior semana, ¿no es cierto? Miren, con azul está lo que debemos nosotros ver en el monitoreo y en el orden que está ahí. Primero la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad, la reactividad, las desaceleraciones, las espigas que ustedes ya saben qué es, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver aquí este asunto de, voy a poner ahorita con rojo, la dice que debería ahora, después de ver esto que ustedes acaban de ver con azul, este sería el monitoreo categoría 1. Con azul está descrito lo que es categoría 1, ¿cierto? Categoría 1 es lo que está con azul. El Colegio Americano de Ginecobstetricia dice que para poder universalizar los criterios, lo categorizó en categoría 1, 2 y 3, es decir, que en todos los lugares en donde utilicen o utilicen los criterios del Colegio Americano de Ginecobstetricia, que es en casi el 100% de los países del mundo, donde se diga categoría 1 es categoría 1, o sea, aquí en Chile, en China, en Estados Unidos, en Europa, en donde sea, cuando uno diga categoría 1, es que es categoría 1. Entonces, el Colegio Americano hizo esto para universalizar los criterios de interpretación del monitoreo. El Colegio Americano dice, ahora describamos el categoría 3, y eso lo vamos a describir en rojo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner al lado de cada uno de estos parámetros para que ustedes puedan entender súper bien. Entonces, el categoría 3 es, vamos, 1, frecuencia cardíaca fetal basal. Es la bradicardia fetal sostenida. Vamos a la variabilidad. En la variabilidad nos dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia, vamos a poner en rojo también, que el monitoreo categoría 3 es la el patrón sinusoidal. En la reactividad nos habla a nosotros de que el monitoreo categoría 3, voy a poner aquí una liñita porque no habla nada de la reactividad. En cuanto a las desaceleraciones, nos habla de que debería ser, en cuanto a la reactividad, a las desaceleraciones variables. Las espigas, no habla nada de las espigas en el monitoreo fetal en el Colegio Americano de Ginecobstetricia, solo habla en Schwartz, por eso les mandé a leer en Schwartz. Ya vamos a hablar sobre esto. Y este sería el monitoreo categoría 3, ¿de acuerdo? Entonces ponemos categoría 3, está en rojo. Después dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia que todo lo que sea, lo que no sea ni categoría 1, lo que esté en azul, ni categoría 3, lo que esté en rojo, es categoría 2. Vamos a ver en orden.
En categoría 1 tenemos frecuencia cardíaca fetal entre 160 y 110. El monitoreo categoría 3 es bradicardia fetal sostenida. ¿Qué quedaría del 2? Taquicardia. Le vamos a poner en otro color para poder distinguir, ¿cierto? Vamos en cuanto a la variabilidad. En el categoría 1 es de pequeñas, medianas o grandes. Aquí sería, vamos a quitar esto. La variabilidad en el 1 es de medianas y grandes. La variabilidad en el 3 es patrón sinusoidal. La variabilidad en el 2 es lo que nos sobra, pequeñas oscilaciones. ¿De acuerdo? Vamos a la reactividad. La reactividad está en el monitoreo categoría 2, ausente, porque en el 1 está presente, en el 3 no describe. Vamos a las desaceleraciones. Tenemos en el, esto vamos a borrar porque esto sería del 3. Las desaceleraciones en el monitoreo categoría 2 son tempranas, pero con variabilidad moderada a grandes oscilaciones. Vamos a ver ejemplos sobre esto. Y esto también sería el monitoreo categoría 2. ¿De acuerdo? Entonces, el categoría 2, como dice el ACO, sería el monitoreo o lo descrito en color amarillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Tengo una pregunta. Bien. En la categoría 2 y 3 no hay ni espigas ni actividad uterina, o sea, no se refleja eso. Ya, muy bien. Ahora voy a eso. Entonces regresamos a nuestra presentación. Miren, vamos a poner el ejemplo de este monitoreo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué son? Cuando nosotros estamos viendo las categorías, solo describen lo que les acabo de decir, los 5 parámetros. Actividad, frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad, reactividad y desaceleraciones. Nada más. Las categorías del ACOG solo ven esas 4 cosas. Las espigas yo les mandé a leer porque ustedes van a encontrar algunas veces en el monitoreo fetal electrónico descensos de la frecuencia cardíaca transitorios. Miren. Vamos a poner que está así y de repente. Entonces yo he visto gente que termina los embarazos con estos monitoreos. Le digo, ¿por qué terminas el embarazo? Porque llegó la frecuencia cardíaca hasta 90. Entonces, ustedes acaban de ver, si los que leyeron Schwartz, que la frecuencia cardíaca fetal puede disminuir porque prima el sistema nervioso parasimpático, desaceleró, pero como no es patológico, se recuperó súper rápido. Estas desaceleraciones transitorias, en donde no encontramos una buena amplitud en relación de una desaceleración, ¿no es cierto? Que sería así. Tenemos una buena amplitud. Aquí en las espigas no tenemos amplitud. Donde en la desaceleración tenemos una rodilla inicial, donde tenemos una rodilla terminal. Aquí no tenemos nada que ver con rodillas. Aquí está, solo disminuye la frecuencia bruscamente y temporalmente. Por eso es que el Colegio Americano de Obstetricia no toma las espigas como patológicas y por eso no las describen en las categorías de monitoreo. Tampoco toma en cuenta, a menos que sea solo para las desaceleraciones, la actividad uterina, sino solo patrones de frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿qué dice el Colegio Americano de Obstetricia? Si yo tengo un monitoreo categoría 1, tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ya vamos a ver eso después. Miren, aquí está un categoría 1, ya lo vimos. ¿Cómo describiríamos este monitoreo categoría 1? Vamos en orden. 1. Frecuencia cardíaca fetal basal. A ver, la que más se repite. Parece que esta es la que más se repite. ¿Cierto? Entonces, está entre 130. Porque esto es 120, esto es 150. Entonces, esto sería 130. Muy bien. Frecuencia cardíaca fetal basal, que es lo primerito que deberíamos ver en el esquema que yo les puse en Word, es 160. Perfecto. Segunda cosa que tenemos que ver. Variabilidad. Vemos que ya hicimos el ejercicio.
es de moderadas oscilaciones. Miren, hay 3, 4. Perfecto. Variabilidad correcta es de moderadas a grandes oscilaciones. La tercera cosa que tengo que ver, reactividad. Sí, perfecto. Aquí hay una reactividad y ya analizamos una. Aquí hay otra reactividad. Y aquí, bueno, solo 2 reactividades ahí. Correcto. La tercera cosa que nos dijo, desaceleraciones. Bueno, se le puede ver de manera general que no hay desaceleraciones. Entonces, este es un monitoreo categoría 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otro. Este es un monitoreo categoría 2. Vamos a ir describiéndolo. Primero, frecuencia cardíaca fetal basal. Y entonces en orden. Vamos a ver cuál más se repite. Se repite aquí, se repite acá, se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí. Entonces estamos hablando de una frecuencia cardíaca fetal de 110, ¿cierto? Aquí tenemos 100, 110, 120. Entonces, si es 120, está bien. Hasta ahí seguimos que es un categoría 1. Sigamos. Variabilidad. Aquí veo una de pequeñas oscilaciones. Aquí veo una variabilidad mínima, ¿cierto? No se eleva más de 5 latidos. Variabilidad mínima, variabilidad mínima, variabilidad mínima. Todo variabilidad mínima. Entonces, la variabilidad es mínima o de pequeñas oscilaciones y eso es categoría 2. Ah, mira, tenemos una característica del categoría 2 y tenemos una característica del categoría 1. Sigamos, reactividad. No tiene reactividad en ninguna, porque obviamente si no hay variabilidad, seguramente no hay reactividad. Miren, la segunda característica del categoría 2. Vamos a ver desaceleraciones. ¿Hay desaceleraciones aquí? Sí, miren, sí hay desaceleraciones. Aquí hay una desaceleración con una buena amplitud. Miren, aquí tenemos una rodilla de salida, una rodilla inicial. Aquí tenemos otra desaceleración con una buena amplitud. Aquí tenemos otra desaceleración con una buena amplitud. Ahora, vamos a ver, ¿qué tipo de desaceleraciones? Miren, coincide con el ACME, coincide con el ACME, coincide con el ACME. Todas las contracciones coinciden con el ACME, es decir, desaceleraciones tempranas. Y desaceleraciones tempranas con variabilidad mínima era categoría 2. Entonces tengo yo una característica del categoría 1 y 3 características del categoría 2. Por tanto, este monitoreo es categoría 2. Es decir, que la que más se repite dará la categoría del monitoreo. ¿De acuerdo? Preguntan si es que va quedando dudas. Dominic. Doc, es que usted dijo que en la categoría 2 las desaceleraciones eran con variabilidad moderada grande. A ver, vamos a ver. Las desaceleraciones que encontramos en el monitoreo categoría 2 son con variabilidades moderadas o grandes cuando son tardías, pero cuando son tempranas es con variabilidad mínima. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a corregir esa parte. Son moderadas a grandes cuando la variabilidad es, cuando las desaceleraciones son tardías. O sea, podríamos encontrar una desaceleración tardía y podríamos seguir diciendo que el monitoreo es categoría 2, sí, pero siempre y cuando la variabilidad sea moderadas a grandes, como dijo Domenico. Pero cuando las desaceleraciones son tempranas, la variabilidad tiene que ser mínima. ¿Y saben por qué? Porque si nosotros encontramos una desaceleración temprana con variabilidad moderada a grandes, podría considerarse en algunos casos como monitoreo categoría 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver con ejemplos de ese asunto. Este sería un monitoreo categoría 3. Vamos igualito, ¿no? En orden, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca fetal basal. Está entre 110. Esta es la que más se repite. ¿Bien? Facilito. O sea, esa es categoría 1. Vamos a la variabilidad. Variabilidad mínima, categoría 2. Vamos a la reactividad. Reactividad ausente, categoría 2.
Y desaceleraciones. Mira, aquí hay una desaceleración súper buena con una amplitud más de 2 cuadraditos. Esta sería tardía. Podría ser categoría 2 hasta ahí, ¿no es cierto? Miren aquí, otra tardía. Otra tardía. Esta incluso puede ser que no tenga relación con las contracciones. Entonces, este monitoreo es categoría 3, simplemente porque encontramos desaceleraciones tardías. Aquí tendríamos tal vez una desaceleración variable y el monitoreo se categoriza por 2 circunstancias. Una, o porque es el patrón que más se repite, o 2, por el más grave. Y aquí es el más grave el que prima. Tenemos desaceleraciones tempranas y variables, y encontramos nosotros entonces la desaceleración o la categorización del monitoreo como variable. Vamos a ver otro ejemplo para que puedan entender mejor de un 3. Vamos a ver ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de monitoreo sería este, Domenic? Descríbelo uno por uno. A ver. ¿Cuál es la línea basal ahí? No se ve muy bien, pero 140 es. Ya, 140 es categoría 1 hasta ahorita, frecuencia cardíaca. La variabilidad, déjenme ver, si tiene una de grandes oscilaciones. No. ¿Por qué? Porque tú tal vez digas grandes por esto. Piensas que esto es una variabilidad. Ah, sería un patrón No sinusoidal es una ahí. variabilidad de eso, ¿cierto? La variabilidad no es de eso, sería la variabilidad de esto. Esta sería una, esta sería 2, esta sería 3, estas son las variabilidades. Ah, entonces son pequeñas. Ujú. Entonces también sería categoría 1 hasta ahorita. No, categoría 2 la variabilidad. 2. Muy bien, ¿qué más? Y las desaceleraciones. Tiene grandes. Sería también categoría 2. Es un categoría 2. ¿De acuerdo? Que tiene desaceleraciones, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Trazamos una línea de mitad, trazamos una línea de mitad. Esto es un cuadradito, es una desaceleración temprana con variabilidad mínima, es categoría 1, ¿cierto? Muy bien, vamos a seguir. ¿Qué categoría sería? Ariadna. ¿No me puedes decir en dónde está la línea base? O sea, no ve el numerito. Sí, ese está en 130. Ya, entonces la frecuencia está bien, está en categoría 1. ¿Ya? La variabilidad es grande, creo que hay una grande, hay medianas. ¿Ya? La reactividad no estoy muy segura. Sí, aquí hay una reactividad. Mira. Debes estar muy segura porque aquí hay una. Mira. La grande, ya. 5, 10, 15. 15 latidos, hay una. Acá hay otra, mira. La de acá 5, no es otra. 10, Ajá. 15. Ajá, entonces hay 2. Entonces sí hay reactividad. Perfecto, ¿qué más? Ya, y la desaceleración debería ser temprana. Muy bien. Entonces, desaceleraciones tempranas Ujú. con variabilidad moderada grandes es categoría 1. Justo lo que preguntaba Dominica, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si la desaceleración es temprana y tenemos variabilidad moderada grandes? Eso es 1. Pero si nosotros tenemos desaceleraciones tardías con variabilidad moderada grande, eso es 2. Si tenemos una desaceleración temprana con variabilidad mínima, eso también es 2. Pero si tenemos una desaceleración temprana con variabilidad moderada grande, eso es 1. Entonces, este monitoreo que hubiera pensado, todo el mundo se hubiera vuelto loco y dicho esto es patológico, no. Es un monitoreo categoría 1. Esto es muy fácil, ¿no es cierto? Denis Medrano. ¿Qué monitoreo es este? Ya. ¿La frecuencia en cuánto está? No alcanzo a ver. Este en En 130. Sí, 130. Que abajo está 120. Entonces sería categoría 1. Ujú. La variabilidad sería grandes.
No. ¿Qué variabilidad es? En ondas, en olas. Sinusoidal. Es sinusoidal, ¿no es cierto? Entonces, ese es 3. Y yo ya no debo pasar más, porque ese es el más grave. 3. Entonces, esto es monitoreo categoría 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el Colegio Americano de Higiene y Obstetricia hizo algo que es muy importante. Y dijo, aparte de categorizar el monitoreo, les voy a decir qué deben hacer con cada uno de los monitoreos. Y si el monitoreo es categoría 1, lo que debemos hacer es seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, viene una paciente y les dice a ustedes, doctor, no siento que se mueve mi bebé y ustedes están haciendo el control prenatal. Mandan a hacer el monitoreo es categoría 1 y el Colegio Americano dice que tengo que seguir haciendo lo que estaba haciendo. Es decir, el control prenatal normal, señora, vaya con signos de alarma a la casa. Nos vemos en un mes. Si ustedes están llevando una labor de parto y están haciendo conducción y el monitoreo les sale categoría 1, pues sigo haciendo la conducción. O sea, sigo haciendo lo que estaba haciendo. Si el monitoreo es categoría 3, tengo que terminar el embarazo inmediatamente. Porque la evidencia me dice que el monitoreo se altera 2 días después de que el bebé está afectado, ¿cierto? Por eso es que tiene una sensibilidad muy baja, puede ser del 60%, porque detecta bebés que están patológicamente enfermos en un 60%, pero un 40% se nos va. Entonces es importante que el monitoreo categoría 3 debe terminarse en ese momento el embarazo, por cesárea. Y el monitoreo categoría 2 significa que tengo que hacer reanimación fetal intrauterina, y esa reanimación fetal intrauterina la tengo que hacer, y ustedes ya van a aprender cuando sean internos rotativos, con lactato Ringer, oxígeno, decúbito lateral izquierdo, y algunas otras medidas que intentarán hacer una reanimación fetal intrauterina. ¿De acuerdo? Yo vuelvo a hacer un monitoreo en 30 minutos y ese monitoreo, si es que se vuelve a hacer categoría 1, pues sigo haciendo lo que estaba haciendo. Si se monitoreó categoría 1, vuelve a hacerse categoría 3, termina el embarazo, y si vuelve a hacerse categoría 2, vuelvo a hacer un nuevo ciclo de reanimación. Si en el segundo ciclo de reanimación el bebé no ha funcionado, tengo que seguir a una siguiente prueba de bienestar fetal, que no es el tema de ahora, pero que me permitirá ver si es que realmente el bebé está afectado o no y terminar el embarazo, ¿de acuerdo? Siempre yo termino esta charla contando una experiencia, porque yo siempre a mis internos rotativos explico en base a la experiencia que yo he tenido con los pacientes en mi práctica profesional. Yo estuve rotando una vez de un hospital de tercer nivel de gran renombre en la ciudad de Quito, privado, en donde encontré un caso de una paciente de 40 años que tuvo una imposibilidad de quedarse embarazada y hizo una fertilización in vitro, ¿no es cierto? Hubo muchos abortos a repetición. Si es una fertilización in vitro, se gastó mucho dinero. Y obviamente si se gastó mucho dinero en la fertilización in vitro, tuvo que irse a terminar en un hospital de gran renombre privado, a gastarse su dinero para que el bebé salga bien. Bueno, pues nos entregaron la guardia al siguiente día de un bebé que había ingresado a las 10 de la mañana, una mamá con un bebé intraútero que ingresó a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón, un monitoreo categoría 2. Le reanimaron y el bebé nos entregan muerto intrauterino. O sea, óbito fetal a las 6 de la mañana. Y nosotros le preguntamos al tratante que salió, ¿y por qué se obitó? ¿Qué pasó? Es desastroso. Y entonces el colega tratante de esa época decía, esto pasó hace unos 10 años, decía, no, a ver un ratito, pero el ACOG dice que el monitoreo categoría 2 no es patológico. Y eso es correcto, no es patológico. Pero te dice que algo debes hacer. Debes hacer una reanimación intrauterina. En 30 minutos debes hacer nuevamente un monitoreo y ver si se hizo categoría 1, 2 o 3 y volver a tomar una conducta. El tratante lo que hizo es hacer una reanimación que dice lo que dice el ACO y no volvió a hacer un monitoreo. ¿Qué tal si a ese bebé le hubieran hecho en 30 minutos a las 10:30 lo que dice el Colegio Americano de Higiene y Obstetricia, un nuevo monitoreo, y era 3? Lo hubiera operado y el bebé se salvaba. ¿O qué tal si era 2? Le reanimaba nuevamente y volvía a hacer en 30 minutos. Esa mamá nunca pudo ser mamá. Yo no sé qué pasó con esa señora, porque ella salió devastada completamente. Ese bebé hubiera tenido ahora 10 años. Pero miren cómo una decisión incorrecta de un simple examen que acaban de ver ustedes en este momento durante estas 2 clases puede tomar repercusiones muy, muy graves en la salud de un ser humano para siempre, o de una familia para siempre, ¿de acuerdo? Entonces,
Ya cuando ustedes estén en el internado rotativo van a tener mayores oportunidades y mayores ejemplos de poder ver qué sucede con una valoración en conjunto integral de un bebé con un monitor. ¿De acuerdo? Luis. Doc, entonces si tenemos una categoría 3, igual sería de esperar 30 minutos, repetimos el examen y de ahí terminamos el embarazo. Solo en el 2 haces eso. En el 3 debes terminar el embarazo inmediatamente. Urgente. No puedes demorarte. No reanimas nada. Bueno, pongamos que tú estás en la rural y tienes monitoreo categoría 3. Claro, reanimas, pero mientras el bebé está trasladándose, está trasladándose a ambulancia, haces una cesárea. Si estás en un hospital en donde se hacen cesáreas, le estás reanimando al bebé mientras le estás pasando al quirófano. Solo el 2 se reanima. Solo el 2. ¿No es cierto? Ustedes ya saben cuáles son los parámetros del categoría 2. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, vamos a tomar en cuenta con Ariadna cuándo vamos a hacer el examen. Puede ser este viernes, o puede ser el lunes de la siguiente semana, o puede ser el sábado, dependiendo de su horario, no hay problema. Yo habilito la plataforma nada más y les pongo el horario en donde debe habilitarse el examen. Son 10 preguntas, van a ser 4 de monitoreo fetal y 6 de todo lo que vimos de examen físico. No es tan complicado, es todo lo que hablamos nosotros en clases. Son los videos que vimos de examen físico. Es lo que acabamos de ver ahora, ¿no es cierto? En cuanto a variabilidad, reactividad, de qué es un 1, qué es un 2, qué es un 3, qué hago con el 1, qué hago con el 2, qué hago con el 3. No es tan complicado, ¿de acuerdo? Y eso dará, también parte de su nota, ¿no es cierto? Cualquier inquietud que les haya quedado, también pueden comunicarse con Ariadna, su representante, para ir puliendo este asunto. Tienen que ponerse de acuerdo para que me digan cuándo les habilite el examen. El examen está hecho, yo tengo que habilitar la hora que ustedes nos digan. El examen dura solo 10 minutos, son 10 preguntas. Yo les doy 3 minutos de gracia, son 13 minutos. Se abre a esa hora y se cierra a esa hora. ¿De acuerdo? Entonces es importante que estén súper atentos a eso. Muy bien, bueno, les agradezco por estas semanas en donde hemos hablado sobre mucho de historia y clínica gineco-obstétrica. Espero verles a algunos de ustedes en el hospital con internos rotativos, pues, y poder seguir en parte de su formación, ¿de acuerdo? Bueno, tengan un buen día. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Entonces, Gracias, Doc.